Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad y también desde el Face, desde la página de Ecos de Mirabal, con un programa muy especial, muy particular, porque me da mucho gusto poder decir, poder decir que después de muchos años, muchos años de una larga batalla, la verdad, una larga batalla legal y social que ha dado la gente de Pino Gordo, allá en el municipio de Guadalupe y Calvo, indígenas de Pino Gordo, de Choriachi, se le conoce igual Pino Gordo, Choriachi, allá es una comunidad indígena enclavada en el municipio de Guadalupe y Calvo. Después de una larguísima, intensa batalla, finalmente tiene un triunfo importante. Y entonces a mí me da muchísimo gusto poderle informar al detalle de qué se trata este triunfo de Pino Gordo. Y para ello yo le doy la bienvenida, me da mucho gusto que vengas Ernesto Palencia, es abogado de Alianza Sierra Madre, esta organización que ha dado acompañamiento durante todos estos años a este grupo de indígenas de allá de Pino Gordo. Entonces, yo no sé, bueno, ¿cómo nos convenga? Bienvenido primero que nada. Gracias, Dora, bienvenido. por la invitación. Con mucho gusto. Si contextualizamos o primero hablamos del triunfo, ¿cómo se te hace pues, a ti como lo más que, lo que fácil? te parezca más emocionante. Pues sí, para el público hacemos un contexto. A lo mejor podemos explicar como de qué se trata, sí. Y luego vamos como desmenuzando un poquito y decimos por qué estamos anunciando este triunfo, o puedes tú arrancar, podemos decir también qué se ganó y luego a partir de qué se ganó, sí, podemos decir por qué es tan importante a la hora de contextualizar. ¿Tú? Puede ser, ¿Cómo entonces, se cierre más está fácil? Bien, podemos sí. Tocar el tema central y luego pues ya vamos desmenuzando, sí, y tú que conoces sí, el caso, que le diste seguimiento durante todos estos años, pues ahí podemos ir. Claro, plática, ¿no? yo te pregunto. Sí, claro. Bueno, efectivamente, en días pasados, el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, resuelve el recurso de revisión que le tocó conocer por una sentencia que había dictado el Tribunal Agrario de Chihuahua. Cabe decir que, lo vamos a ir explicando, sí, en el Tribunal Agrario en Chihuahua se planteó una demanda por Choriachi hace 11 años, en el que exigía y pedía y reclamaba que le fuera reconocido la propiedad ancestral de su territorio. ¿Qué pasó? Que se emite una primera sentencia en esta instancia de Chihuahua y fue adversa a los intereses y a las prestaciones que reclamaba Choriachi, y eso fue motivo de irse al recurso de revisión en la Ciudad de México, en donde el Tribunal Superior Agrario está compuesto por 5 magistrados, mismos que uno de ellos hace una ponencia y hace una propuesta en el proyecto de resolución de este recurso de revisión y lo somete a consideración del Pleno, y entiendo que una vez que lo analizaron decidieron votar por unanimidad a favor del proyecto de la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, proyecto que venía en el sentido de revocar la sentencia de primer grado, la del Tribunal Unitario aquí en Chihuahua, y resuelve y entra de fondo a las prestaciones que había planteado hace 11 años la comunidad indígena de Choriachi. Vamos a platicar un poco de qué se trata. Bueno, el Lotoral... Lo que hace este Tribunal Agrario Nacional, digamos ya, este fallo que da ese tribunal, ¿es definitivo o todavía...? Ahí vamos a tocar los puntos. Okay. Sí. Lo que en pocas palabras, así para hablar en cristiano, porque luego nos ponemos muy técnicos, lo que está diciendo este tribunal es que el territorio donde viven ahorita, donde está la comunidad, sí le pertenece a los indígenas. En otras palabras, eso es. Eso es. Perfecto. Es decir, para el Tribunal Superior Agrario quedó evidenciado 2 aspectos: que Choriachi tiene una posesión inmemorial y que como tal tenía derecho al reconocimiento de la propiedad ancestral. Ya. En síntesis, eso es.
cómo se hizo, cómo se logró, Sí, los sí. detalles finos, pues los podemos abordar. Y que el tribunal de aquí, el agrario de aquí, el de Chihuahua, había dicho que no. Exactamente. Que no le pertenecía ese territorio. Sí, hay que recordar, y ya entramos un poquito Sí, a la historia. A la historia. Excelente. Choriachi es una comunidad indígena de hecho, le llaman, en el derecho, se le llama de hecho, porque es de aquellas comunidades indígenas que descienden de las poblaciones que estaban en el territorio nacional antes de la colonización. Si alguien conoce por ahí el artículo 2 constitucional, eso dice. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y quiénes son las comunidades indígenas? Aquellas que estaban asentadas en el territorio nacional antes del inicio o a partir de la colonización. Esas eran las características de esta comunidad indígena de Choriachi que tú conoces. Y en este sentido es que Choriachi hace su planteamiento al Tribunal Agrario del reconocimiento de sus bienes comunales. ¿Por qué? Porque entendíamos nosotros que Choriachi tenía los elementos necesarios para demostrarle al tribunal que previo a cualquier núcleo de población fue la posesión ancestral de Choriachi y que sobre ese territorio étnico-cultural se sobrepusieron núcleos agrarios. Sí. En ese territorio étnico-cultural se sobrepuso, por un lado, el ejido de Pino Gordo, y se sobrepone a ese territorio en una superficie la comunidad de Coloradas de los Chávez. Y por ahí en otra fraccioncita la comunidad de Tuaripa. Es decir, estas resoluciones presidenciales de estos núcleos agrarios son del 67, del 69. Bueno, la posesión inmemorial de Choriachi, pues no es del 67 ni del 69, tiene cientos de años, ¿no? Son los aspectos que le interesaron al superior agrario y que aborda en su sentencia. Ya. El territorio que les está otorgando a los indígenas de Choriachi, es lo que habían pedido, es decir, les concede todo el territorio que solicitaron. Así es. ¿En donde ahorita viven? Es el territorio donde se encuentran asentadas. Alrededor de ellos han documentado y se han censado, donde a lo largo y ancho de ese territorio existen, y hay evidencia de ello en el expediente, de más de 50 ranchos o rancherías. Y en una población aproximada de 850 indígenas. 850 personas habitantes indígenas rarámuri. En ese territorio se encuentran asentados, y ese es el territorio, 32.832 hectáreas. 32.000 hectáreas, poquito más de 32.000 hectáreas. Sí, para que tengan una idea, quien conoce el campus de la UNAM, que es grande, sí, ¿verdad? Son 7, por ahí de 170 hectáreas, y estas son 32.000 hectáreas. No sé cuántas veces la ciudad de Chihuahua cabe por ahí. Sí. Pero este es el territorio que se le está reconociendo por estas dos cuestiones que quedó probado en autos, esa posición memorial y el derecho que le da desde el marco normativo nacional como internacional de reconocerle la propiedad. Sí, es un litigio muy largo, muy complicado en todos los sentidos, y que termina acá. Antes de que tú nos cuentes el litigio, que nos platiques la historia, ¿por qué es tan importante? Yo creo que a la hora que tú nos cuentes los detalles de este litigio, de esta lucha, porque es una lucha de los indígenas y de las indígenas de allá de Choriachi, en Guadalupe y Calvo, a la gente le va a quedar muy claro por qué es tan importante el triunfo, ¿no? Sí, claro. Hay que decir que es bien interesante esto, que Pino Gordo se llama Pino Gordo, bueno, el nombre es Choriachi oficialmente, pero le decimos Pino Gordo porque desde siempre pues se le ha identificado como Pino Gordo, justo porque es uno de los pocos lugares donde los pinos están o estaban gordos, porque cuando yo conocí Pino Gordo estaban gordos, pero luego hubo mucha tala, ¿no? Sí. Cuando veíamos el mapa de la Sierra Tarahumara, así todo el mapa, veíamos 2 o 3 lunares en todo el mapa de la Sierra Tarahumara, hace ya más o menos unos 10 años, 15, y había 2 o 3 lunares con pino original, le llaman pino virgen, es pino que nunca se ha talado,
Y Pino Gordo era uno de esos lugares, no sé si tú ahorita nos cuentas si todavía tiene pino virgen, pero era uno de los poquititos lugares donde todavía había pino virgen, justo porque estos indígenas que viven ahí son indígenas muy particulares, que ahorita nos contarás también, ¿no? Sí. Entre las características que tienen estos indígenas de Choriachi es que son gentiles. ¿Qué son gentiles? Son de estos pocos indígenas, muy pocos de la Sierra Tarahumara, que no adoptaron, y hay por ahí muchos estudios antropológicos, a ver si nos alcanza el tiempo, pero no adoptaron la religión católica. A lo mejor fue casualidad, circunstancia o toma de decisión, porque está muy lejos la comunidad. Las condiciones geográficas. Exacto, está muy, muy lejos de cualquier poblado que haya por ahí, ¿no? Está muy lejos, entonces posiblemente nunca llegaron en su momento los evangelizadores, ¿no? Esa es una característica bien interesante. ¿Por qué la comento aquí? Porque esto les ha permitido, o yo digo que en parte esa es la razón, mantener una cultura muy indígena en todos los sentidos. Muy propia y que han conservado. Muy propia, que han conservado, y muy en todos los sentidos, mucho. Y particularmente en esta parte de la naturaleza, de proteger y conservar sus recursos naturales, ¿no? La cosmogonía, y entonces su idea siempre cuando platicaban era pues que no querían vivir del bosque, no querían, porque la mayoría, también grupos indígenas obviamente, que viven en la Sierra Tarahumara de manera muy explicable y me parece a mí que también razonable, pues le han sacado más o menos provecho al bosque, porque se puede vivir de la madera y se vive bien, o le saca buen provecho. Y estos indígenas de Pino Gordo nunca le apostaron a talar la madera, nunca le apostaron a vivir de la madera, entonces es una cultura pues muy diferente. Pues esto los hace indígenas tarahumaras con una visión muy particular, y yo creo que también eso tiene que ver, esta distancia y esto, el que los haga también vulnerables a otros grupos que luego llegaron y que pues les quitaron su territorio, porque ellos en su idea daban por hecho que era de ellos el territorio, y se complicaba esto de que tenían que tener como papeles y documentos, y a la hora que les toca defender su territorio, pues entonces se encuentran con muchos problemas, que ahí es donde yo ya quiero que tú nos cuentes. Sí, bueno, voy a hacer una aclaración, sí. Y lo dijiste bien. Esta es una lucha de la comunidad indígena, este es un logro de la comunidad indígena. Digamos que los abogados somos los instrumentos, ¿no? Para llevar a los tribunales. Sí, yo creo que sin Alianza Sierra Madre también hubiera sido difícil. Y bueno, el acompañamiento logro, de Alianza, acompañamiento. Para llevar estos reclamos de la comunidad a los tribunales, ¿no? Sí. Pero realmente, bueno, pues quienes han estado y estuvieron y siguen estando en el campo de batalla, pues es este pueblo indígena. Dora, mira, tú conoces todo este contexto. En efecto, Choriachi es una comunidad indígena con estas características, con gobierno propio, con instituciones propias, con sistemas normativos propios, que utiliza, que reproduce esa cultura dentro de ese territorio étnico-cultural, y que ha conservado esas características diferenciadas de otros pueblos o comunidades indígenas por las condiciones geográficas, sí, por lo inaccesible que es, y porque finalmente pues resistieron y no quisieron el bautizo, se llaman gentiles y marrones, no bautizados. Sí. Bueno, ahí los antropólogos saben mucho de esa historia y por qué condiciones es tan especial esta comunidad, ¿no? Y sobre todo, por qué tan vinculados a la conservación del bosque, ¿no? Sí. Por la noción y visión que tienen del mundo, sí, de lo que representa el medio ambiente, el pino, de su inherencia de ellos como tales a la tierra y vinculados al bosque. Bueno, pues son historias largas que se pueden contar del por qué este vínculo entre el pino, la tierra, el bosque, los indígenas, estos rarámuris tan especiales. Bueno, sí, hay mucho que se ha escrito por ahí en los antropólogos y diagnósticos. Regresando un poco al tema de la resolución que nos trae,
hubo en efecto varios intentos de la comunidad indígena por que le fuera reconocido ese territorio del cual siempre han estado en posesión. Incluso tú recordarás que hubo acciones administrativas, sí, de corte judicial, y nunca fueron aceptados como ejidatarios. Bueno, entonces hubo un momento en el que dijeron, bueno, vamos a intentar una acción en el que se reclame el reconocimiento de este territorio de las 32,000 hectáreas, en el que indebidamente el Estado, ¿verdad?, en la vía de la creación de esos núcleos agrarios, como fue elegido, le sobrepuso dentro de su territorio, y en la vía de reconocimiento y titulación de comunidades agrarias, le sobreponen el territorio. Dices bien cuando hablas que ha sido una lucha de tantos años, porque en efecto, tú conoces la historia desde hace más de 20 años, sí, que en los tribunales enfrentaron la defensa. Sí, ellos, mientras vivieron ahí y nadie llegó, o sea, nadie llegó a quitarles, y aquí hay que decir que quienes llegaron a querer, bueno, se apropiaron, llegaron a apropiarse, porque sí se apropiaron legalmente, sí, pues era para talar el bosque, era muy atractivo, ¿no? Sí. Entonces, mientras no llegó nadie ahí, pues ellos no vieron, yo creo, necesidad de formalizar, digamos, la parte de la tenencia, lo que se le llama la tenencia de la tierra. Dieron por hecho que, bueno, pues si ahí estaban, era de ellos. Era de ellos, y que todo el mundo tenía que respetar que ahí estaban. ¿Quién iba, cómo pensar que alguien iba a llegar a apropiarse de ese territorio donde, digo, no son 2 o 3, donde son cientos de indígenas viviendo, ¿no? Así es. Pero bueno, en determinado momento, algunos formalizan un ejido, ¿no? Así es. Formalizan un ejido porque, bueno, pues hubo momentos en los que se promovió la constitución de los ejidos, ¿no? Así es. Y quienes se pusieron listos, pues bueno, formaron el ejido. Y ese ejido, en este caso, constituido por un mínimo de personas que se hicieron ejidatarios, y que es una historia larga, ¿verdad? Pero sí, que se hacen ejidatarios y que dejan fuera de cualquier reconocimiento a la gran mayoría de posesionarios. A la mayoría. Estamos hablando de que se hizo ejido, ¿como en qué año? 69, si las fechas no me fallan. En el 69. Ya para entonces, bueno, sí vivían muchos ahí, pero por alguna razón, que esto también es común, ¿no? Son poquitos los que se enlistan. Pues. Bueno, es que recuerda, si las fechas no me fallan, por allá del 32, el ejido pidió tierras en la vía de la dotación. 30 años después, los que habían solicitado ya habían fallecido. Esa es la razón. Sí, luego entonces, cuando va la autoridad y va y entrega las tierras al ejido, quienes pues, reciben claro, pues son los posesionarios, los que estaban ahí de siempre, que en este caso fueron los de Choriachi. Claro que también había todavía ejidatarios solicitantes, que eran los menos. Pero uno que otro, sí. Pero le entregan a los posesionarios. Claro, claro. Y si uno, que son los hijos y los nietos, claro, de los y si uno toma, que habían solicitado aquella acta, va a encontrar que todos los apellidos, que son los posesionarios de Choriachi los que recibieron. Por eso tú dices bien, bueno, pues es de nosotros, ¿verdad? Claro, porque nos entregaron. Claro, hasta vinieron, que por cierto, si mal no recuerdo, a ver si me acuerdo de la historia porque la investigué, fue de esos pocos ejidos a donde la entrega, no sé hasta dónde y qué tanto formal, pero entiendo que de manera personal tiene que ver López Mateos, ¿no? Sí. Entiendo que es de los pocos ejidos que a donde mete la mano de manera personal López. Casualmente. Pues sí. Casualmente. Así fue. ¿Verdad? Algo así. Como anecdótico, pues. Como una anécdota. Y bueno, pues, yo sé, ¿cuántos años te gusta? 10, 20, 30, en la creencia de que pues nos vinieron a entregar las autoridades. Cuando en realidad, documentalmente, aquello estaba titulado en la vía de los al ejido Pino Gordo. Sí. Luego se viene el programa del Procede para... Y le pusieron así, ejido Pino Gordo. El ejido es Pino Gordo. Como nombre. Como nombre, el ejido es Pino Gordo. Como nombre legal. Como nombre legal es Pino Gordo. Y luego en la era de los 90 se viene el programa de certificación, lo del Procede, y a la comunidad agraria Colorada de los Chávez les certifican y le titulan en la vía de la DATE, del Procede,
12.500 hectáreas dentro de las 32.000 que conformaba el territorio de Choriachi. Ok. Ahí viene una confrontación, ¿verdad? Y a partir de los 90 tú tienes la historia, cómo empiezan a entrar a solicitar los permisos de aprovechamiento forestal. Sí. Porque bueno, documentalmente, Coloradas de los Chávez tenía la la certificación. Entonces, parte de Coloradas de los Chávez está dentro de Pinogordo. Sobrepuesto. Sobre lo que hoy es, lo que la comunidad indígena de Choriachi, porque así queda ya en documentos. Entonces, como para también empezar a deslindar cómo se le llamaba y cómo se llama. Sí, qué bueno que lo dices. Entonces, el tribunal ha nombrado oficialmente, porque así se acreditó, no porque ella haya querido, ¿no? Claro, porque así se acreditó. Es Comunidad Indígena de Choriachi. Así es. Que esto también es histórico, ¿no? Y lo histórico. Yo no sé si habrá otra. No, y lo histórico viene comunidad. Aquí. Lo histórico viene aquí. Por el comentario que otros abogados ya han hecho, por el análisis que han hecho de otros abogados, no locales, incluso nacionales, no tenemos referencia de una resolución en donde se le reconozca por su posición inmemorial la propiedad ancestral a una comunidad indígena. Una comunidad indígena que fue a juicio sin contar con un documento, sin título virreinal, sin decreto, sin resolución presidencial. Es decir, su existencia como tal, como pueblo indígena, es lo único que tenía. Entonces, con estas características va y demanda la nulidad de las resoluciones presidenciales con las que se creó el ejido Pinogordo, Coloradas de los Chávez y Tuaripa, alegando precisamente esa preexistencia de que antes de esos núcleos ya estaban ahí. Entonces, la resolución aborda, por ahí en el resolutivo cuarto, declarar la nulidad parcial de esas resoluciones presidenciales. Las deja sin efecto. Porque la magistrada hace un estudio interesante que fueron creadas bajo la ilegalidad, de que esta legalidad de las resoluciones presidenciales está viciada de origen, porque Choriachi debió de haber sido ni siquiera llamada, reconocida en lugar de esos núcleos de población. Esa es una parte del análisis que hace la magistrada en su proyecto, en esta sentencia. Luego, al declarar la nulidad de esas resoluciones presidenciales, del ejido, de Coloradas de los Chávez, de Tuaripa, bueno, como consecuencia porque se había pedido en las prestaciones, en el reclamo, le reconoce esas 32.832 hectáreas a la comunidad indígena Choriachi. En la vía, llamándolo así, comunidad indígena de Choriachi, en la vía del reconocimiento y titulación por haberme demostrado tu preexistencia a aquellos núcleos agrarios. Así lo dice la resolución. Obvio, pues como si fuera un edificio, al quitar el primer piso se te va a venir abajo todo, y declara la nulidad de las actas de asamblea de limitación, destino y asignación de tierras que había para el ejido. Anula todo. Pinogordo. Todo lo que se ha hecho. Coloradas de los Chávez y Tuaripas. Y luego, pues como el edificio se viene cayendo, también anula los permisos de aprovechamiento forestal. Claro. Es decir, si tú no tienes ya la titularidad de este bien, pues todo lo que has adquirido sobre él se te va a venir abajo. Claro. Entonces, eso es lo que va sucediendo. Y luego, al reconocerse esta calidad ya de comunidad indígena sobre esa superficie, le dice en la resolución, se reconocen como comuneros de esta ahora comunidad indígena a las 247 personas que iniciaron el juicio. Y dice, conforme a tus sistemas normativos, reconoce a quien más quieras. Pues van a reconocer a toda la población mayor con capacidad legal. A los otros jóvenes que van. Así, los que estén con capacidad legal, que acrediten de acuerdo a sus sistemas normativos. ¿Cómo lo harán hacer? Bueno, pues ellos ahora por eso son sistemas normativos propios, ¿verdad? Sí. Pero les da esa capacidad de, ya eres titular, eres propietaria. ¿Ya? Estos son tus censados iniciales porque fueron los que vinieron en la demanda, pero bueno, puedes incluir a los demás. A todos los demás. Obviamente que al hacer esto le dice simple, pues respeta los derechos
de los posesionarios, respeta los derechos que les correspondan a los que estén ahí conforme a la ley agraria, ¿no? Por otra parte, declara la nulidad de las autorizaciones de aprovechamiento forestal de Colorado. Que es súper de importante. los Chávez. Que cabe decir, desde que se inició en 2007 el procedimiento agrario, desde entonces se suspendió Sí, el el aprovechamiento. aprovechamiento forestal. La O sea, y tiene 11 años porque hasta que quede firme, se decretó una medida cautelar por ahí en el tribunal y desde entonces ha estado suspendido. Pero bueno, finalmente, aquí cabe hacer una acotación. La declaración, independientemente de que todo cae como cascada, sí entra a estudiar el permiso de aprovechamiento forestal y le dice a la Semarnat, les violaste el artículo 72, aquella situación que tú conoces que siempre ha sido un reclamo de los pueblos indígenas, no los consultaron. Vamos a suponer que ni fueran dueños. Por el simple hecho de estar ahí, de existir y de haber estado ahí, Semarnat, previo a cualquier permiso de aprovechamiento, debió de haberlos consultado. En eso nos tenemos que ir a corte, pero te hago una pregunta y con esto nos vamos y luego ahorita abundamos. ¿Hay posibilidades de pedir o indemnización? Creo que en lo agrario no hay reparación, no hay pago de no hay reparación de daños. Pero conforme a la legislación internacional, en teoría tendría la Semarnat que reparar el daño, digo, sí. Ay, yo no me meto en muchas cuestiones, pero hay muchas responsabilidades sí, de muchos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Nos vamos a ir a un corte en Radio Universidad, nos seguimos en el Face, claro platicando sí. para no cortar. Continuamos, pero ahorita volvemos. Nos vamos a corte en radio y nos regresamos. Que sea a lo mejor la primera de muchas pláticas sobre Pino Gordo, porque vale la pena de veras, y luego ya que vengan y también que nos visiten, ¿no? Pero sería muy vale la pena desmenuzar este fallo, las veces que sean necesarias y que tú puedas venir en esto. Porque además la historia es fantástica, la que han de veras pues sostenido estos indígenas, porque sí, no han rajado, ahí siguen y se han muerto algunos mayores y los que siguen, y algunos hasta los han matado, ¿no? Sí, y tiene que ver por lo cuestionado que están como en una comunidad, ¿no? Exacto, ha sido difícil, pues, no ha sido una lucha fácil, ha sido muy complicada, y yo creo que ellos, algo pues que afortunadamente han conseguido, pues es que han aprendido mucho y han aprendido en el mismo litigio, ¿no? Sí, pues. Y esta convicción de defender su territorio, ¿no? Yo me acuerdo que me tocó entrevistar a Joaquín, ¿sí era Joaquín? Sí se llamaba Joaquín, aquel de los gobernadores más antiguos Agustín. Me acuerdo, me tocó entrevistar a Agustín cuando fui a Pino Gordo, estamos hablando de hace como 20 años, yo creo, más o menos, ¿no? Que era como, Agustín era el Honorúame, era no nada más el gobernador, sino era cumplía un papel de curandero, también pues de dirigente, pero no es que no son de los dirigentes que nosotros entendemos como comúnmente, sino de dirigente moral, digamos, con una calidad pues muy anciano, muy anciano, y él, de hecho, hablaba muy poco castellano, había que traducir, porque todavía usaba la ropa ancestral, la zapata, y era muy anciano, muy anciano. A los pocos años murió de esa lucha que habían emprendido. Y él explicaba muy bien sus razones, todas estas razones que hemos dado, ¿no? Sí, por ahí me tocó ver o escuchar algunos testimonios, una entrevista, un material que conserva Alianza, en donde él habla
de lo que significa el mundo y su relación rarámuri con la tierra y los pinos. Y el bosque, sí. Muy, muy, muy interesante. Era pues como un guía espiritual. ¿Regresamos, Jacobo? Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad. En el Face no nos hemos ido, ahí seguimos en la página de Ecos de Mirabal. En Radio Universidad regresamos. Estoy platicando con Ernesto Palencia, es abogado de Alianza Sierra Madre, esta organización que ha venido acompañando a la comunidad indígena de Choriachi, una lucha larguísima y complicada, que al final ha dado un fallo en el litigio jurídico, un triunfo muy, muy importante hace unos días, y que Ernesto nos está compartiendo. Y bueno, pues nos quedamos en esta narrativa que tú estabas haciendo, Ernesto, de lo que implica, de lo que consiguen, porque no es nada más así como ya es su territorio, sino pues todas las implicaciones. Mira, que tienen, ¿no? Te voy a decir algo que un abogado, ahora en un encuentro nacional con abogados que están en el mismo litigio, ¿verdad?, acompañando pueblos indígenas en su lucha y defensa por el territorio. Es como abrir la caja de Pandora, dice, porque y es paradigmática, y cuando esto llegue a la corte hay que estar muy cercas y que no le tiemble la mano ahí lo voy a decir al ministro ponente, porque es la mínima aspiración. Cuando se dio hoy, se pudo haber dado hace 10 años o dentro de 20, pero es una posibilidad de vía por donde los pueblos indígenas pueden intentar este reconocimiento ancestral de su propiedad. ¿No hay otro antecedente en todo el país? Y no, lo comentábamos en este encuentro de la semana pasada, te digo, y ellos ya empezaron a hacer el análisis y caen en esa conclusión. Hemos llevado otros litigios, pero no encontramos. Existen resoluciones que han ganado los pueblos indígenas, pero cuentan con resolución presidencial. O sea, defiende tu resolución presidencial. No que echen abajo la resolución presidencial. Defiéndete con tu resolución presidencial. Te pongo un caso. La comunidad de Tepoztlán le acaban de conceder el amparo, le acaban de confirmar su resolución, y le gana a un particular que querían poner ahí un campo de golf. Pero contaban con resolución presidencial. Pues defiéndela. Defiende tu resolución presidencial, porque desde el 29, en el caso de ellos, eran los titulares de que las artimañas, que si la reforma agraria, que si la X, como terceros se hacen dueños de los territorios indígenas, ¿verdad? Y fue una lucha que ellos enfrentaron, tenían resolución presidencial. Y me dicen, en este caso, esta comunidad, de hecho, no tenía nada. Tenía lo más importante: conservaba y conserva su posesión inmemorial, por lo que le dio derecho a que le reconocieran esa propiedad. Sí, el hecho de existir y de existir ahí. Dice por ahí la legislación, la normatividad internacional en materia de derechos indígenas, de pueblos indígenas, que el Estado debe reconocer a los pueblos indígenas ese derecho de propiedad, aún y de que no cuenten con títulos. Que el no contar con títulos no es un pretexto para que no se logre esta aspiración. Bueno, entro un poco a las cuestiones normativas. En esta resolución, los 5 magistrados que la aprueban del Tribunal Superior Agrario hicieron un análisis histórico de la ley, desde la Constitución del 17 y el 27 constitucional, la reforma del 27 constitucional por ahí del 32 o 34, los códigos agrarios que estuvieron vigentes, la Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley Agraria. Y entonces hacen un análisis de cuál era el estatus de las comunidades indígenas en cada una de nuestras legislaciones. Ese recuento histórico normativo, y encuentran precisamente lo que abordamos al principio, que era preexistente y que debió de haber sido reconocida en sus derechos ancestrales, antes que reconocerle a los núcleos agrarios de los que ya platicamos. Por eso hacen ese encuentro. Y luego dicen, analizan el segundo constitucional, ¿verdad?, sobre las características de esta comunidad indígena, el 27 constitucional, el propio 27 constitucional, pero luego hacen este siguiente análisis. Bueno,
Esto es lo que dice la legislación nacional. Veamos qué dice el estándar de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y se van al artículo 21 de la Convención Americana. ¿Qué dice el 21 de la Convención Americana? Pues el derecho que tiene todo ser humano a la propiedad. Y luego interpretan lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho sobre propiedad, cómo debe de entenderse esa propiedad y cómo debe de reconocerse el Estado a los pueblos indígenas. Y luego toman otro instrumento jurídico como es el convenio 169. Te va a encantar leerla. De la OIT. Te va a encantar, porque tú sabes que el 13, 14 y 15 hablan de la obligación de los estados de reconocerles esa propiedad, del derecho que tienen los pueblos indígenas. Lo abordan y o sea, no dejan... Y pegan su resolución no dejan, con ello. La resolución no deja... Y luego dicen, bueno, pues acá hay esto. Y luego, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 19, sobre el derecho a esa posesión, a esa propiedad, sobre el derecho a la consulta. Y luego, pues la ley agraria. Abordan todo el bagaje normativo nacional e internacional de protección. Y con motivo de la reforma sobre derechos humanos del 2011, bueno, dicen, no me queda más que entender, llegan a esa conclusión, que este es un grupo de especial protección y de que tengo que garantizar estos derechos que me obliga tanto el marco normativo nacional como internacional. Lo acabas de decir, van amarrando debidamente. No es una resolución alocada porque está de moda los derechos indígenas o porque están de moda los derechos humanos. No, es una razonada y fundada y apegada a derecho. Y por si fuera poco, le dice, tomo los criterios que sobre el respecto la Corte Interamericana ya ha emitido en resoluciones. Los casos de las comunidades indígenas de Paraguay, que al final eso es jurisprudencia y es parte de lo que el legislador tiene que tomar en cuenta. Aquello de que si no eran vinculantes, eso ya se superó. Que si los tratados eran vinculantes, que si había obligación de los tribunales de aplicar las resoluciones de la Corte Interamericana y que solo en las que en México el Estado fuera parte, todas las que emita, sea México parte o no, son vinculantes y las tienen que tomar en cuenta. Los magistrados lo hacen. Y luego, por si fuera poco, le dice, pensando que esto llegue a donde llegue, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en el caso que se trate de pueblos y comunidades indígenas. Y toma el protocolo, todos los criterios de la Corte, que se entiende por territorio, por tierra, por autonomía, libre determinación, consulta, todos esos criterios que la Corte ya ha emitido y que son una recomendación, son criterios orientadores, pues también los toma y te los desglosa. Por eso estoy resolviendo en este sentido. Por todo esto, nacional, internacional, Corte Interamericana, Suprema Corte antecedentes. Sí, la verdad es que por marco legislativo no quedaba desde siempre hace mucho. Ahí. Exacto. Los tribunales no han fallado o no han resuelto porque no querían, o por ignorancia, por muchas razones, ¿no? Pero en términos de marco legislativo local, nacional e internacional, ahí están, pues, ahí están. Y entonces, bueno, lo interesante es que estos tribunales, en este caso muy particular, porque hay también en otros ámbitos, pues están atreviendo, o le están entendiendo posiblemente más, le están entendiendo y se están atreviendo, al final de cuentas, pues hacer lo que se tenía que haber hecho desde siempre, ¿no? Y yo espero que sí sea la caja de Pandora que se abra, porque como estos, hay montones de casos que podrían resolver. Hay montones de comunidades indígenas que han sido desplazadas, que han sido ignoradas porque llegan intereses económicos a apropiarse no nada más de su territorio, sino de sus recursos naturales, que generalmente son muy codiciados, ¿no? Léase bosque, léase agua, léase belleza escénica, ¿no? Exacto, como ha ocurrido acá en el divisadero, ¿no? Exacto. Entonces,
¿Qué va a pasar, Ernesto? ¿Qué sigue? Obviamente los ejidos no han de estar muy contentos y seguramente se defenderán como Claro, gatos bueno, panza arriba. ¿Cómo va? ¿Para dónde va? Antes de contestarte, si nos da tiempo, Sí, comandemos sí. aclarar algo. Tú lo dijiste, se están atreviendo. Creo, desde un punto de vista que puedo equivocarme en mi apreciación, que los tribunales jurisdiccionales están caminando un poco, quizás a cuentagotas, un poco en el ejercicio de la obligación que tienen de impartir justicia, y en este caso los pueblos indígenas, se están atreviendo un poco y estamos logrando avances que no se han logrado en lo legislativo. Sí. O sea, lo que no ha hecho el Poder Legislativo, estas reformas estructurales, esa armonización de los estándares internacionales Sí. a lo local, a la legislación local, que no se ha hecho. Tú sabes que el 27 sigue intocado, sí. Pero que finalmente, yo no sé si sea necesaria esa armonización o no. La cuestión es que el Poder Judicial es la que está avanzando un poco y está reflejándose en resoluciones y en amparos y en sentencias a lo largo y ancho del país. Y seguramente al rato influirá en el Poder Legislativo. Al Poder Legislativo no le va a quedar otra, porque lo está superando el judicial, no le va a quedar otra que armonizar. Así ¿no? Así es. Porque además allí están, el marco normativo internacional, están los lineamientos, están muy claros para que armonicen las leyes locales, ¿no? Sí, ha habido avances, te comenté, Tepoztlán, Cuetzalan, con los yaquis, los burreáricas, ha habido, y los tribunales lo están haciendo cada vez más. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, es una resolución de segunda instancia que emitió el 30 de agosto el Tribunal Superior Agrario, que votaron por unanimidad. Y que sí te sorprendió. Sí, estaba tan dura la lucha históricamente que decías, ¿qué? Bueno, cuando yo llegué y vi claro esto, que, dije, claro que es la aspiración, pero dices, no lo puedo creer, ¿no? Todavía no lo creemos mucho. Pero bueno, hay que decirlo, es una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior Agrario que pone fin al recurso de revisión. Pues es compatible con un medio de defensa, ya ni les digo, hay que investiguen los contrarios. Que investiguen, pero que hay términos, obviamente, pero que, bueno, pues puede ser recurrible, ahí no tiene ciencia, ¿verdad?, con el amparo, pero pues creo que se ve muy firme. Creo que es una sentencia difícilmente la Corte la echa bajo esto, ¿no? Y vamos a estar ahí se me hace pegados. Difícil, ¿no? Te voy a facilitar sí. lo conducente, y en otros espacios le podemos abordar, tú desde tu mirada, abogados locales y nacionales, ¿qué opiniones tienen al respecto? En mi particular punto de vista, creo que es una resolución muy fundada. No es una locura que le salió al Tribunal Superior Agrario. Creo que está fundada, está armonizada, apegada al marco normativo nacional e internacional. Esperemos que cuando llegue a la instancia que ha de llegar, y si fuera así la Suprema Corte, la sostengan y no la echen. Sí, está muy amarrada jurídicamente, muy argumentada. Tiene también mucho impacto social y mucho impacto político. Eso nunca está... Hay que entenderlo. Nunca está fuera, claro. Entonces, y además en un contexto muy particular, ¿no? Sí. En una coyuntura política muy particular, me parece que entonces al fin se le hace justicia a Choriachi después de tanto tiempo, y justicia de veras, porque no es nada más, que debe ser maravilloso para ellos decir, bueno, pues al final teníamos razón y al final nos reconocen nuestro territorio, sino que pueden convertirse en ejemplo de lucha, en ejemplo de triunfo, en ejemplo de éxito para otras comunidades indígenas. Porque aquí hay que decir que se lo merece Choriachi. La verdad sí, es que y sostener esta lucha acompañada con alianza no ha sido fácil. La verdad. Tú conoces la verdad, han padecido de todo, incluso el asesinato de algunos líderes, ¿no? Así es.
han padecido pues hambres, han padecido persecución, mucho hostigamiento allá de la comunidad, mucha... ha habido ocasiones de desesperanza, ¿no? Y sobre todo que tú conoces Choriachi, las condiciones de rezago social en que se encuentran, o sea, las características de Choriachi geográficas, pero también sociales, en donde no hay servicios básicos, educación, salud, electricidad, teléfono, agua potable. ¿Tú conoces? Sí. Entonces, ¿en qué condiciones se organizan y luchan por un fin, por un ideal? Sí. Sí. Creo que eso es una de las cosas que habría que destacar más. Sí, en condiciones muy adversas. Muy totalmente. adversas, muy adversas. Y donde hay una cohesión, es que hay mucho que decir de Choriachi, ¿no? Estas condiciones sociales, geográficas, muy difíciles, pero donde esto también posiblemente sea una de las razones que les ha permitido tener una cohesión social tan fuerte, ¿no? Donde han luchado juntos y juntas, ¿no? Hombres y mujeres, sí. Donde siempre van mirando adelante. Y mujeres, ya creo que sobre todo, te voy a decir que de las 850 censados, la mayoría son mujeres. Y te voy a decir que de los que vienen aquí en el censo... de los 200 y pico. Sí, la mayoría son mujeres. Sí. Efectivamente, son las que dan más batalla. Sí, sí, porque es un pueblo que no ha tenido otra que estar unido para poder sobrevivir, porque yo creo que en Choriachi sí podemos decir en esto que y yo me acuerdo que Agustín alguna vez lo dijo así, estaba luchando por su sobrevivencia. Ya como anecdótico, porque hay mucho que contar. No sé, hay muchas personas que saben mucha historia y que pueden estar aquí platicando. Hay mucho que contar. Sí, en estos 20 años de lucha hay muchas anécdotas. Quienes estuvieron hay muchas anécdotas, sí. Yo recuerdo que Agustín alguna vez dijo, es que si no logramos el triunfo, pues ya no vamos y si nos siguen cortando los pinos, pues no vamos a vivir. O sea, no tenemos opción de lucha, porque si no insistimos en que nos respeten el territorio, pues nos vamos a acabar. O sea, si van a matar el pino, nos vamos a acabar. Así es. Y me acuerdo que en una ocasión, en una discusión que tuvimos Isela González y yo, antropóloga, que le mandamos un saludo. Que de anécdotas y de historia. Él sabe muchísimo, porque ella ha estado en Alianza Sierra Madre desde que esto arranca prácticamente, ¿no? Y tenemos que hacer un homenaje y un recordatorio a Salayandía, a Héctor Salayandía, que fue se nos adelantó, pero fue uno también de los que estuvo desde el inicio ahí luchando mucho. Sí, como te digo, son muchas las personas que a lo largo de 20 años estuvieron acompañando. Y en alguna ocasión que me tocó acompañar a Isela, esta antropóloga, con uno de tantos delegados del Registro Agrario Nacional, del RAN, en una discusión jurídica y política que teníamos con el funcionario, donde justamente hacía él unos mapas, en un mapa sí. Sobreponía estos núcleos agrarios que les llaman, estos ejidos, y él decía, pues es que aquí está muy claro que están ya dotados y que ahí están los ejidos. Y yo le decía como un poco desesperada, oiga, pero entonces no existen los indígenas, o sea, ¿dónde los van a poner? Sí. O sea, ahí están estos, y son cientos, sí, vaya, y sí respiran, y sí existen. Y como ya están los dotados, ¿dónde los van a poner? O sea, entonces el funcionario desesperado también, como pues su respuesta era más bien política y jurídica, decía, no, pues es que no existen. O sea, él decía jurídicamente, se refería a que jurídicamente no existe, ¿no? Bueno, te voy a decir... Pero la cosa es que ahí estaban. Sí, te voy a decir que cuando iniciamos esto, hubo dos señalamientos. No existen, pero no jurídicamente, no existen como tales. Sí, es que él yo decía, bueno, pero es que de veras, si por el funcionario fuera, los desaparecía para no tener problemas. Y no existen jurídicamente, es decir, la nada jurídica. Sí, pero él yo decía, bueno, es que como nunca ha ido y no los conoce, ha de pensar que realmente no existen, ¿no? Porque no están. Y en el papel, pues bueno, es que realmente no existen.
Esa fue algo así como de anécdota, porque pues es cuando los funcionarios no tienen ni idea de lo que están haciendo. Otra anécdota que a mí me impresionó mucho, ¿no? Fue cuando, y que además era indígena también, o es, porque por ahí debe de andar, o no sé si anda por ahí, Raúl Aguirre, un indígena que no era de origen de ahí, pero que pues que luego iba y que luego fue, que eventualmente llegó a Choriachi. Sí. Y un poco más avispado, descubrió que estaba la dotación del ejido y que los originarios de esta dotación, los propietarios los ejidatarios originales, pues a los que se les estaba dotando, efectivamente, como tú dices, pues ya no existían, ya habían muerto, había pasado mucho tiempo. Cuando fueron a entregar el ejido, habían pasado 30 años. La mayoría de esos propietarios ejidatarios pues ya no existían. Y los posicionarios pues nunca hicieron la actualización. Y entonces, para apropiarse del ejido, entonces, creo, si mal no recuerdo, que era el gobierno de barrio, casi creo. Entonces se les ocurrió. En el programa de registros. Sí, se les ocurrió, porque además el gobierno, con muy buena idea del gobierno, hicieron un programa para poder registrar de manera muy sencilla, con su acta de nacimiento, registrar el nacimiento de indígenas que no estaban registrados, que eran muchos, y era una idea de facilitarles el registro. Y entonces Raúl hace un grupo, ahí se forma un grupo de personas, pues, y entonces con la mano en la cintura se los trae a Chihuahua y viene y los registra sus nombres, y les saca actas de nacimiento, pero así con la lista de los ejidatarios, así exacto, se trajo la lista de los ejidatarios, de los que habían fallecido, los que se supone eran los titulares, de los titulares, y entonces los registra como si fueran hijos de aquellos que habían, pero con los apellidos idénticos, y los nombres idénticos, entonces, porque efectivamente pues no había actas de nacimiento, nadie tenía, pero también a muchos como hijos de aquellos ejidatarios finados, para luego acreditar que tenían derecho porque eran hijos por la vía de la sucesión. Pero a la hora en que veíamos el acta constitutiva del ejido, los nombres, y veíamos todas las actas de nacimiento que consiguió ese grupito, porque además formaron el grupo exacto el grupo exacto de las actas que requerían, ¿no? Y entonces, de una manera absolutamente tramposa, porque era de absoluta mala fe, pues, obviamente en una estrategia donde los indígenas de Choriachi pues no se enteraron, ni siquiera se enteraron. Este grupito viene, el registro civil de buena fe les entrega las actas, porque además vinieron personalmente estas personas, ¿no?, a identificarse como fulanito de tal, con los apellidos que coincidieran con los ejidatarios. Y entonces son de estas políticas públicas que luego son buenas, y que luego cuando no se cuidan bien, pues pueden perjudicar tanto. Yo decía, no puede ser, no puede ser tan burdo, porque fue absolutamente burdo, no. Y bueno, pues eso fue lo que al final le permite a este grupo el apropiarse legalmente y tomar el control del ejido Pino Gordo, excluyendo y dejando fuera de cualquier reconocimiento a todos los que estaban allí, ¿no? Y bueno, ahí es donde empieza el litigio fuerte, porque pues ellos, a la hora que ya tienen sus actas y que hacen su asamblea y dicen, nosotros somos aquí los dueños y los meros, pues claro que la intención inmediatamente fue talar el bosque. Inmediatamente solicitaron el aprovechamiento forestal, y entonces a los indígenas de Choriachi pues no les queda otra que defenderse. Y ahí es donde empieza la defensa de esta lucha, pues tremenda, ¿no? Que es más o menos en los 80, cuando hacen toda esta maniobra, ¿no? De controlar el ejido, pues. Sí, que son cuando menos 10, 12 años anteriores, 15 años anteriores a cuando se inició esto en el 2007.
Sí, más o menos, ¿verdad? Así es, coincide. Más o menos, sí. Debe de haber sido finales de los 80 o principios de los 90, más o menos. En la década de los 90, y cuando leí los antecedentes 90, de Choriachi, sí me encontré eso, exactamente, ¿no? El registro extemporáneo de indígenas con los nombres pues de los que estaban censados en Pino Gordo, como si eran los ejidatarios o fueran los hijos de esos ejidatarios y tomaron el control de... Sí, ahí es donde me toca más o menos. Sí, barrio, nos tenemos que barrio empieza en el 92, entonces debe haber sido más o menos en esas fechas. Bueno, pues se nos va el tiempo, Ernesto, pero seguimos. Yo creo que vale la pena. Me parece que vale la pena. Yo espero que a las personas que nos escuchen en Radio Universidad y nos vean en el Face les interese el tema, porque luego acá en las ciudades luego no le entendemos al asunto. Es un tema histórico de una comunidad indígena, y también es interesante para a los abogados que les gusta estudiar. También es un asunto interesante. Sí, yo coincido contigo. Yo te agradezco mucho, Ernesto, y te comprometo a que sigamos, es así como una probadita, porque está... Hay que hablar mucho del procedimiento, del cómo se demostró que... ¿verdad? Le damos una segunda vuelta con todo el gusto, la próxima semana para... si puede estar aquí, que nos acompañe. Que nos acompañe Isela, claro, porque tiene muchas anécdotas. Va a abordar todos los aspectos socioculturales las como antropóloga, claro, así es. Bueno, pues yo te agradezco y te comprometo que le damos seguimiento. Muchísimas gracias, Jacobo. Gracias a las personas que nos escuchan en Radio Universidad, a las personas que nos ven en el Face, y bueno, pues hasta la próxima.